Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del CEPEPI, la segunda de este año 2020. Y pues bueno, tenemos como invitado a Alberto Díaz Limón, que nos da mucho gusto que nos visite hoy, que comparta con nosotros sus conocimientos, y me voy a permitir dar lectura a una muy breve síntesis curricular de Alberto. Él es presidente, fundador del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX, coordinador de las columnas de propiedad intelectual y abogado digital para Foro Jurídico, coordinador de la antología iberoamericana de propiedad intelectual en Tirán Lo Blanc 2018, autor de las publicaciones Abogado Digital, estudios sobre derecho cibernético, informático y digital, y Derecho en tiempos de Zuckerberg. Además, es reconocido con el premio Foro Jurídico como abogado digital en 2019. Asimismo, distinguido como uno de los 12 abogados digitales más disruptivos del país por la misma revista Foro Jurídico en agosto de 2019. Miembro de la Barra Nacional de Abogados, de la Barra Interamericana de Abogados, del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, del Capítulo Mexicano Internet Society, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, especialista en propiedad intelectual en el ámbito digital, certificado en ciberseguridad por la Organización de los Estados Americanos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Es además conferencista internacional. Pues muy bienvenido, Alberto, y muchísimas gracias por tener este espacio y compartir con nosotros. Muchas gracias, doctora. Adelante. Maestro o doctor, ¿quieres presentarlo ya? No, ya. Empezamos. Empezamos. Bueno, Directo. pues adelante, Sí, se está Alberto. grabando, entonces De una estamos vez. transmitiendo. Bueno, pues adelante, Alberto, por favor. Listo, muchísimas gracias. Doctora, qué placer y orgullo el compartir mesa con usted. Debo confesarme uno de sus fanáticos. Qué padre saber que puedo compartir. Y a mi lado tengo al doctor Manuel Becerra. Qué mejor escenario para un joven profano del derecho como un servidor. Agradecer infinitamente la oportunidad que me brinda el doctor Rafael Pérez Miranda. Para mí es fundamental el saber que no solamente como su alumno, sino además como colega y amigo, le brinda la oportunidad a un chamaco como yo. Gracias, doctor. Para mí es un verdadero honor y por supuesto un privilegio el poder estar ante ustedes y también el hablar un tema tan complejo, tan diverso y relativamente novedoso. Hoy me invitan a hablar de una complicación que estamos enfrentando los abogados, no solo aquellos que nos dedicamos a propiedad intelectual, sino también aquellos que nos dedicamos ya a derecho corporativo, aquellos que nos dedicamos a derecho contractual, aquellos que se están dedicando a derecho civil. N cantidad de hipótesis hoy en día se están modificando dentro de las ramas y estructuras de la manera en que estudiamos derecho gracias a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC. Estas TIC están modificando de manera considerable la forma y el fondo de lo que tenemos estructurado en derecho positivo. Ya no basta el comprender qué dice el Código Civil, ya no basta comprender qué dice el Código de Comercio, ya no basta el comprender qué dice la Ley Federal de Derecho de Autor para poder practicar estas materias de buena manera sin que nos coman estos tiburones, sin que nos coman estas plataformas y sin que nos coma el propio negocio. La intención de esta breve y profana charla, por supuesto, será compartir un par de escenarios, un par de dudas, inquietudes, inclusive un par de preguntas que me han surgido al momento de enfrentarme a estas plataformas tecnológicas. No solo se trata de acompañar al cliente, sino conocer a la persona con la cual vas a tener que negociar, a la entidad con la cual tendrás que enfrentar estas nuevas modalidades y, por supuesto, el comprender que no en todos los escenarios aplicará de manera estricta y de manera indubitable lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Así las cosas, hoy me invitan justo con este tema, sistemas de protección autoral en sistemas de distribución online, lo que nosotros conocemos como streaming. Básicamente podríamos hablar en este caso plataformas como Spotify, plataformas como Amazon Prime, YouTube Originals y por supuesto una de las más famosas y que es muy probable que nosotros hayamos consumido el fin de semana por lo menos unas 4 a 8 horas, Netflix. Antes de arrancar justo con estos escenarios, quisiera comentar
un par de inquietudes que vale la pena el tener claro por lo que refiere al futuro de la abogacía. Según la Asociación de Internet MX, en estudio del comportamiento y hábitos del cibernauta en México, se dice que el 8.5 horas de nuestro día la pasamos conectados a la red de redes. Es decir, que casi la misma cantidad de tiempo que deberíamos de pasar dormidos si tenemos buenos hábitos de sueño, que por las ojeras de todos los aquí presentes, incluyendo las propias, sé que no tenemos esos buenos hábitos, pero bueno, ya pasamos más tiempo conectado a la red de redes que dormidos. Hay que pensar en ese escenario. Si pasamos 8.5 horas de nuestro día conectado a la red de redes, ¿cuántas hipótesis se pueden llegar a generar que tengan trascendencia jurídica? Tanto actos como hechos. Habrá que ser muy puntuales. Justo de este estudio número 16 sobre comportamientos y hábitos del cibernauta mexicano nos arroja otros elementos importantes. ¿Qué hace el cibernauta mexicano promedio? No se trata únicamente de estar conectado 8.5 horas de nuestro día, sino además, ¿qué hacemos en esas 8.5 horas de nuestro día? Antes de revelarte ese hecho místico, quisiera enfatizar en algo que ocurre en otro lado del mundo, más allá del charco, Finlandia. Ese lugar bello que nos han pintado tanto Internet como los medios, como el sitio donde mejor nivel educativo se tiene a nivel global, menos cantidad de horas se tiene a nivel académico, es decir, los alumnos están de 3 a 4 horas y no se llevan tarea a casa, ¿no? Qué increíble sistema académico. Además, ¿qué hacen? Pues bueno, gran parte de las oficinas y empresas hacen home office. Solamente tienen un día laboral de generalmente 3 días y lo demás lo hacen desde casa. ¡Wow!, ¿no? Parecería el inicio de una película de Hollywood. ¿Y qué más tienen en Finlandia? Pues bueno, a nivel constitucional tienen un artículo que garantiza el megabyte por segundo. ¡Wow!, qué padre, ¿no? Nosotros avanzamos por ahí con un par de garantías procesales a nivel constitucional y con el reconocimiento del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y garantizar que vamos a vivir una libre competencia. Básicamente lo que dice nuestra Constitución es que van a permitir que compremos el iPhone más caro, que compremos el Huawei más caro o que compremos el Xperia más caro, ¿no? La Constitución del otro lado del mundo lo que dice es que el Estado estará obligado a garantizar por lo menos 4 megabytes por persona a cada ciudadano. ¿Te imaginas? La cantidad de videos, la cantidad de memes, la cantidad de likes que podrías estar dando con esa velocidad. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos hablando de primer mundo. ¿Cuánto tiempo pasará conectado un cibernauta finlandés promedio? 4 horas. Contra las 8.5 horas de un cibernauta mexicano. Pues bueno, si estamos conectados la mitad, quizá nos hable que somos doblemente productivos, doblemente hábiles o doblemente educados. Habrá que ver cada uno de estos reportes. Pues bueno, la Asociación de Internet MX nos habla en este estudio número 16 que el cibernauta mexicano promedio se conecta a esas 8.5 horas. Están hablando con mami e hija. Bueno, ya. Esas 8.5 horas de nuestro día, para eso, WhatsApp, ¿no? Es una de las principales conexiones, redes sociales. ¿Qué otras redes sociales consultamos? Esa es una pregunta de introspección que quizás hasta tu psicólogo te puede llegar a hacer. Facebook, Twitter, Instagram. En reducción empezarán algunas plataformas como YouTube, como Netflix. Sin embargo, eso tiende a crecer en atención del consumo que establecemos. Es decir, un cibernauta mexicano promedio, a nivel global, consume más Internet que un ciudadano de un país de primer mundo, hablando económicamente como Finlandia, y gran parte se la pasa conectado a redes sociales. ¿Qué porcentaje? Según la Asociación de Internet MX, no me mires feo a mí, ahí está el estudio, es público, el 92% del tiempo pasamos conectados a redes sociales compartiendo este tipo de contenido digno de las redes sociales. Solo el 8% nos estamos informando y comunicando. Solo el 8% del tiempo, de esas 8.5 horas del tiempo, estamos procurando generar conocimiento y adquirir conocimiento. ¡Wow!, ¿no? Ahora vamos a llevarlo al siguiente nivel. Estoy entre abogados, entre colegas. Piensa en ese escenario. Si te dedicaras al ámbito penal, ¿cuántos asuntos ponderados podrías llegar a tener? Tomando en consideración y en una introspección, ¿cuántos abogados penalistas van a salir de tu generación? ¿Cuántos abogados penalistas ya existen que están trabajando de manera independiente? ¿Y cuántos despachos consagrados ya están en materia penal que muy probablemente se van a quedar con el caso que tú querías?
Ese mismo ejercicio y caso práctico te lo pongo para otras materias, civil, penal, familiar e inclusive propiedad intelectual. ¿Dónde estará el valor agregado entonces de la nueva generación si pretendemos hacer exactamente lo mismo? Pues bueno, recuerda que tu potencial cliente está conectado 8.5 horas de su día conectado. Y en esas 8.5 horas de su día es muy probable que esté cometiendo alguna conducta que genere propiedad intelectual o que viole propiedad intelectual. Y no todos los despachos de la vieja escuela están acostumbrados a llevar este tipo de asuntos porque no comprenden cómo funciona el entorno digital. De ahí la importancia de comprender, primero, mi público objetivo. ¿Cuál es? Estos usuarios que están conectados 8.5 horas de su día. ¿Quién de aquí, y esto ya es como una pregunta retórica, vivió un maratón de Netflix este fin de semana? Listo. Muchos me dirán, no, yo no estuve conectado a Netflix. Estuviste conectado por lo menos una vez a YouTube. Por lo menos una vez estuviste conectado a Facebook, Twitter, Instagram o Messenger, en el cual compartías ya sea fotografías, compartías audios o compartías videos, lo cual por supuesto genera repercusiones en materia de propiedad intelectual. Hoy en día, de todo ese universo de plataformas y de sistemas de licenciamiento, me enfocaré exclusivamente en uno de ellos. Estas plataformas de streaming y cómo es que los autores y productores pueden enfrentarse a estas grandes plataformas. Por supuesto que estoy hablando del caso de estos pequeños productores o pequeños autores y cómo se llega a reformar, por lo menos en la práctica, lo que entendemos como sistemas de protección autoral. Y cómo en algunos de los escenarios nos podemos llegar inclusive a enfrentar a sistemas mixtos de derechos de autor, en los cuales no solamente basta comprender la Ley Federal de Derechos de Autor, sino que se vuelve indispensable hoy en día como un abogado el entender qué significa la Digital Millennium Copyright Act, cuáles son los procedimientos y cómo la tendré que desahogar pensando inclusive desde el momento que estoy firmando el contrato. Listo. Protección sui generis. Ahí comienzo. Aplicación de normas internacionales, tratados y prácticas comerciales comunes. Hay que pensar en estos escenarios. Cuando generalmente se nos encomienda la elaboración de un contrato, independientemente de la materia a la que nos dediquemos, una de las preguntas fundamentales que tenemos que hacer a nuestros clientes es ¿dónde se celebrará el contrato? ¿Dónde se prestarán los servicios? ¿La obligación y el objeto indirecto de tu contrato ocurrirá en México? ¿La obligación de hacer, no hacer o dar será en el territorio nacional en el cual yo estoy especializado, o alguna de estas consideraciones se irá más allá? Por supuesto que nuestro cliente podrá empezar a jugar con aquello que ha visto justo en estas series de Netflix y decir, pues fíjate que yo vi en una serie que podíamos aplicar, e inclusive colocar una cláusula de arbitraje internacional, suena bien cool, ponla por favor. Oye, pero ¿estás de acuerdo que si pones esto de arbitraje internacional, yo no soy árbitro, vas a tener que pagar un panel bilateral y te va a salir costoso? Ponlo, suena padre, quiero verme como un cliente grande, un cliente fuerte ante la contraparte. Bueno, el cliente manda, ¿no? Vamos a ponerle su cláusula. Sin embargo, hoy en día ya no es tan simple. ¿Te has puesto a pensar que hoy en día, por ejemplo, las creaciones que estamos fijando a través de soportes electrónicos, estas redes sociales, no necesariamente serán vistas en tu país? Hoy gran parte de los sistemas de licenciamiento para nosotros como creadores son licencias universales, licencias transferibles, licencias ilimitadas y además royalty free. Gran parte de las plataformas que funcionan en nuestro celular y que muchos de ustedes estarán consultando ahora mismo, funcionan a través de este sistema de licenciamiento. De entrada, si sometes a inspección, si sometes a dictamen y una revisión formal estas licencias de redes sociales a un experto en derechos de autor, y te lo pongo todavía más simple, imagínate llevando tu licencia de propiedad intelectual que firmaste con Facebook, en la cual te comprometías que todos los Facebook Live que hicieras, los ibas a licenciar de manera royalty free, universal, ilimitada, transferible y sublicenciable. Llevas este mismo contrato, lo imprimes, se perfeccionó, sí, hay un Click Wrap Agreement, se perfeccionó con el click, lo llevas al Instituto Nacional de Derechos de Autor, específicamente a la ventanilla de registro de contratos, y lo que te va a decir el registrador en ese momento es, ¡ja! Después, si llevas ese contrato a quien toma la decisión ahí arriba, lo va a decir todavía más grande, ¿no? Pero ya con más títulos de por medio. Comentándote, esa licencia es de muy compleja aplicación, interpretación y entendimiento conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor. De entrada, porque ya estamos hablando de un sistema de protección completamente diferente, un sistema de protección objetiva como es copyright,
que lo que pretende es explotar la obra a como dé lugar, a costas inclusive del autor. No me importa, lo que me importa es que la obra triunfe y que nos genere, oye, pero aquí estamos hablando de un royalty free. Ah, es que lo que nos importa es que la plataforma triunfe a través de tu generación de contenido. Tú me dirás, esto no tiene nada que ver con el streaming. Todos los que estamos aquí presentes alguna vez hemos hecho un streaming. Estoy desde aquí, desde la clase, estoy a punto de entrar a la conferencia, por verlo desde un punto de vista muy académico, ¿no? Por supuesto que hay unos no tan académicos, ¿no? Estoy aquí en el concierto, estoy aquí en la fiesta, porque obviamente nunca hemos ido a una fiesta, entonces necesitamos ver cómo celebras tú una fiesta. Entonces, desde la fiesta, desde la celebración, desde el bautizo, desde el primer dientecito, ¿no?, del bebé, es necesario verlo. ¿Estamos haciendo streaming? Por supuesto. Entramos en esta modalidad en la cual nosotros estamos generando propiedad intelectual, estamos generando contenido multimedia y lo estamos fijando en un soporte electrónico que se conoce como redes sociales. De entrada hay que saber, es la primera apreciación, la manera en cómo vamos a licenciar ese contenido multimedia, ese contenido fijado en un soporte electrónico de manera original, ya entra en un sistema de licenciamiento de difícil aplicación y entendimiento para un sistema subjetivo como el nuestro. Un sistema de derechos de autor que lo que pretende defender es al autor. Y vamos por lo pequeño, vamos subiendo escenarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, para aquellos pequeños compositores o aquellos pequeños productores que comienzan a componer sus primeras letras, ¿no? Se reúnen en una noche bohemia, en una tertulia fantástica, ¿y qué es lo que hacen? Grábalo. ¿Y a dónde lo suben? A YouTube, Facebook, ¿no? Pensando en dar a conocer, ellos quieren darse a conocer. Y cuando se enfrentan, por ejemplo, al streaming de YouTube, cuando empiezan a subir el contenido, ven que hay un apartado que dice sistema de licenciamiento de YouTube que deseas escoger. Al autor, al que está grabando su video y que lo está fijando por una vez a través de estas plataformas y se enfrenta a tener que decidir entre licencia estándar YouTube o Creative Commons Internacional 4.0. ¿Cuál escoges? ¿Licencia estándar YouTube? Que jamás he leído, pero dice YouTube, entonces debe de ser la padre, o la otra Creative Commons, que no sé a qué se refiere, debe ser un tema muy, muy legal de abogados y no tengo dinero para abogado, entonces no escojo esa. De entrada no saben que al estar licenciando su contenido a través de esa manera, le dan la autorización a plataformas como YouTube y filiales de Google, estas herramientas de Google, para poder utilizar libremente ese contenido. Inclusive decidir si pautarlo o no, es decir, inclusive permitir si le vas a invertir publicidad o no, inclusive decidir si se va a ver o no. A ver, espera. Yo me acuerdo que en mi clase de derechos de autor, y me van a regañar los que están presentes aquí, inclusive la maestra Quetzalí de la Concha, yo me acuerdo que nos enseñaba, ¿no? Hay muchos derechos morales. Está el derecho moral de divulgación. El derecho moral de divulgación se puede ejercer en sentido positivo o negativo. Negativo, lo guardo para mí. Existe la obra, pero lo guardo. Quiero que quede inédito, escondido abajo de mi colchón. Guardado en mi USB, en el disco duro que nadie sabe dónde está, en mi mente y en mi corazón. Pero YouTube, como una plataforma de Google, te dicen esa licencia estándar. Oye, compadre, si tu contenido multimedia me parece que no va a permitir que mi plataforma siga creciendo como plataforma de streaming, pues no lo voy a mostrar tanto. Por ejemplo, si subes contenido, una clase como esta, y le pones derecho, pero tu clase estuvo súper aburrida, libremente puedo decidir el no darle la misma difusión que todo el demás contenido. Oye, pero ¿eso dónde está regulado? ¿Quién dice que se permite? Es su plataforma, está prestando un servicio. ¿Y qué crees? Lo aceptaste. No es cierto, yo nunca acepté eso. Sí, claro, en el momento que decidiste que ibas a subir tu contenido en una licencia estándar de YouTube y además aceptaste el contrato al darle clic en acepto términos y condiciones. Es un botón de este tamaño, dice, acepto términos y condiciones y te dice, leí y entendí términos y condiciones, check. Acepto términos y condiciones, check. Por supuesto que sé que ante el selecto auditorio ante el que estoy el día de hoy, todos y cada uno de ustedes, antes de subir cualquier contenido, han leído de manera indiscutible, lento, pausado y con la mesura que ello debe, cada uno de los términos y condiciones de las plataformas en las cuales subimos este contenido multimedia. Entonces lo que te estoy diciendo es únicamente un mero recordatorio de lo que ya hiciste en plataformas como YouTube. Ahora, pero pensando más allá, que escogiste un sistema de licenciamiento Creative Commons 4.0. Para aquellos que defienden este sistema de licenciamiento como una manera libre para poder difundir el conocimiento, saben de manera cierta que pueden llegar a renunciar inclusive al pago de las regalías. ¡Puf! Otra gran verdad que nos da Internet.
Y otra vez algo que me van a regañar todos los que están presentes, y siento las miradas, se siente. Si vamos a las clases tradicionales y vamos al librito, artículo 26 bis de la Ley Federal de Derechos de Autor, artículo 8 del Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor, la regalía es la prestación económica a la cual tiene derecho irrenunciable el autor. La misma será inembargable, irrenunciable e inmutable. Tómala. Oye, pero estás celebrando un contrato de Creative Commons con YouTube. Entonces, si yo llevo ese contrato de licenciamiento de YouTube para registrarlo como un contrato de autor, ¿qué me van a decir? Lo mismo de la vez pasada, jaja, y cuando suba, jajajaja, con más títulos en la espalda. Ahora, pensando en este escenario, ¿vale la pena entender el sistema de licenciamiento de Creative Commons? Por supuesto que sí. Estamos en un espacio democrático, en un espacio que también invita a esta economía digital, en el cual tu autor también merece saber que existen otros sistemas de licenciamiento que van más allá de lo que dice el derecho positivo. Ahora, pero eso no te lo enseña la Ley Federal de Derechos de Autor, eso no te lo enseña el reglamento. Eso forzosamente te lo enseña la práctica en el ciberespacio. Y ahora, ¿cuántos tipos de licencias existen en Creative Commons? Por lo menos las que defiende el capítulo mexicano son 6, y la 7, que es la que se conoce como licencia Creative Commons 0, que todavía haría que los expertos en materia de derechos de autor, no yo un profano ponente, lloraran de tan solo leerla. Para ponértela en un sentido muy simple. Licencia Creative Commons 0. El autor reconoce que renuncia en este momento a sus derechos morales y patrimoniales como autor. Entre ellos, a no ser mencionado como autor, no poder retirar su obra de la comunidad a la cual pertenece, no recibir ninguna regalía y que se modifique en cualquier momento por parte de los que pertenecemos a esta comunidad. ¿Y qué pasa si tu cliente ya metió su contenido en un sistema de licenciamiento Creative Commons? Que dicho sea de paso es un organismo internacional bastante reconocido en esta tendencia de open source y software gratuito. Y no te lo enseña ni la ley, ni el reglamento, ni está reconocido por Indautor. Oye, pero soy abogado mexicano, ¿no me puedes exigir más allá de lo que está ante mis manos, Jaime Díaz Limón? O como dice IJ Alberto Díaz Limón. Hasta IJ. No puedes pedirme más. A mí me enseñan derecho mexicano 1, 2, 3 y 4 y 5. Derecho romano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta los 8 millones. Obligaciones civiles 1, 2, 3, 4, 5. Jamás me pidas ver a mí Copyright Act, Digital Millennium Copyright Act, licenciamiento Creative Commons, porque eso está más allá. Que contraten a un experto en la materia. Abogado, tú eres el experto en la materia. Que no esté en el librito tradicional que nos vienen enseñando y mostrando y preparándonos de manera tradicional es diferente. Sin embargo, hoy en día estos sistemas y estas plataformas te exigen conocerlo, porque hacia allá va la cultura. Ojo, no te estoy diciendo, abandona derecho romano 1 a 3 millones. Estúdialos, son indispensables. Pero en derecho romano 1 a 3 millones no te enseñan la tabla 12 de Justiniano, ¿no? Licencia Creative Commons 0, ¿no? Esa no viene ahí. Hay que aprenderla, hay que entenderla y ver cómo funciona. Porque aparte cada una de estas licencias Creative Commons tiene 3 modalidades. La modalidad legible para humanos, la modalidad legible para las máquinas y la modalidad legible para ambos. ¡Wow!, ¿no? Ahí están, disponibles. ¿Avanzamos más? ¿Complicamos más el caso? Todavía se puede complicar más. Vamos a estos escenarios en los cuales llega un cliente. Ya no este cliente chiquito que toca en bar y que se siente trovador y que se siente el Raúl Ornelas de Azcapotzalco, ¿no? Ya uno grande, ¿no? Ya subimos el nivel. Y te dice, fíjate que tengo mi estudio de producción cinematográfica. Antes producía comerciales, hoy quiero apostarle a crear cine. Ya vi que existen estímulos fiscales, ya vi que existen impulsos económicos, Eficine, IMCINE, me encanta, quiero entrarle a eso, ¿va? Ya tengo el contacto de Netflix, órale. Lo más interesante. Ya hay oficina de Netflix en México, ¿no? Ya está, ya es importante. Ya tenemos un Netflix, pronto ojalá abramos Disney, ¿no? Poco a poco el globalizarnos. Entonces ya tengo todo listo para ofrecerle. Órale, ¿estás listo para la negociación? ¿Qué necesitas saber antes de ir a negociar con Netflix? De entrada, ¿vas a venderle tu contenido ya generado o le vas a pretender vender tu pool de expertos para desarrollarle contenido específico a una plataforma de ese tamaño? No, pues mira, tengo un montón de guiones, ideas padrísimas, otras que ni siquiera están en guión y se las voy a vender a Netflix. Ahora sí que como el registrador o como el oficial de la ventanilla, jaja, si te acercas así a negociar, ya vamos perdiendo, son tiburones.
Tenemos que avanzar. ¿Ya tienes guiones? Perfecto. Esos guiones que ya tienes listos. Para adaptaciones cinematográficas, esos son los que tenemos que vender. Tú consideras que son buenos, tú eres el experto creador. ¿Son buenos? Órale, va. Vamos a negociar. Cuando te presentas en esas oficinas, no te va a atender el abogado. Te va a atender el de publicidad, te va a atender el de marketing, el de generación de contenido, alguien de finanzas, un productor, algún creativo, no el abogado. Va a revisar el guión y te dirá si vale la pena seguir negociando o hasta ahí termina la misma. Vamos al bello escenario en donde sí, vale la pena seguir negociando. ¿Qué te comenzará a decir? Necesito ejercer algo que nosotros conocemos como derecho de opción. Oye, a ver, déjame revisar otra vez mis apuntes de derechos de autor. A ver, tengo estos libros en la casa. Ley federal, reglamento, tratado de la OMPI, Copyright Act y tal. No lo encuentro. Te lo estás inventando, Jaime. Ya con tal de llamar la atención estás inventando algo. Estas plataformas, estilo Spotify, estilo Netflix, Amazon Originals, YouTube Originals, bueno, ellos ya van de salida. Pero este tipo de plataformas, ¿qué te dicen? Voy a tomar tu guión y ahorita no te voy a dar un solo peso. A ver, como que la negociación ya no me está gustando tanto. Pero espérate, no te asustes. Voy a tomar tu guión y yo lo voy a producir. Ya vi tus cámaras, ya vi quiénes son tus directores, ya vi quién es tu talento y no vale la pena hacerlo contigo, ¿no? O sea, dame oportunidad de hacerlo con mis directores, con mis productores y vamos a ver cómo funciona. Ah, perfecto. Y entonces, ¿cómo va a funcionar este derecho de opción? Tú vas a estar como la parte creativa en todo este procedimiento, pero con el límite, ahí la barrera. Nosotros como plataforma streaming vamos a tener la última palabra. Y nosotros vamos a meter directores, vamos a meter producción, postproducción, vamos a meter talento y le podemos hacer adaptaciones al guión. Si vemos que avanza y nos gusta el resultado final, en ese momento te compro el guión. Dios mío, y después de todo lo que le hiciste a mi guión, lo mutilaste. O sea, ya se voló el derecho moral de integridad. Estás diciendo que es tuyo. Ya se mutiló ahí. No, ni siquiera se mutiló. Ya lo extirpaste como tumor, ¿no? El derecho moral de paternidad. Adiós también. Oye, ¿y con cuál me quedo? Pues te dejo derechos patrimoniales, como si fuera el sistema Copyright Act. Oye, ¿y cómo sé que me vas a pagar derechos patrimoniales de buena manera? ¿Cuáles te voy a dar? Mi ley federal de derechos de autor es un números clausus y me dice que tengo esta lista para darte. ¿Cuál te voy a ceder? ¿Va a ser de manera exclusiva o no exclusiva? Digo, no, ya empezaste muy teórico. No, Jaime. ¿Quieres hacer negocios? Aquí es diferente. El derecho de opción es este. Subimos tu contenido y dependiendo cómo le vaya en plataforma, vemos si te pagamos por clic. ¡Wow! Por clic. Y esto que te estoy diciendo no es mentira. Te lo estoy colocando en una plataforma de ese tamaño, pero por ejemplo, profanos e imberbes autores como un servidor, y aquí la maestra Quetzali no me dejará mentir al respecto, ya hay plataformas de generación de contenido multimedia donde te piden escribe, pero no vamos a publicar tu libro. Publicar por lo que refiere a darle una maquetación, el distribuirlo, en colocarlo en librerías. Bueno, y entonces, ¿cómo van a leer mi libro? Pues en mi plataforma. Oye, ¿y entonces cómo me vas a pagar regalías? Por clic. ¿Cómo funciona esa modalidad del clic? Dependiendo cuánta gente haya visto ese extracto y le haya dado clic, sobre clic yo te voy a pagar. Wow, pues estaría padrísimo, ¿no? Imagínate en una plataforma como Netflix, si yo llego a colocar un guión ya producido y ya como resultado una obra audiovisual multimedia, qué padre, ¿no? Imagínense el potencial de clics. No todo lo que brilla es oro. Porque cuando han estado en plataformas de este tamaño, saben que puede ser que en el catálogo revisen, aquí está Mi Pobre Angelito y pasaste como 10 otras veces, y otra vez por esta Mi Pobre Angelito, ¿no? En mis favoritos, Mi Pobre Angelito. Acción, Mi Pobre Angelito. Terror, Mi Pobre Angelito. Suspenso, Mi Pobre Angelito. Híjole, como que no encuentro más catálogo, ¿no? Y te vas al catálogo amplio, mexicanas, Mi Pobre Angelito, ¿no? Oye, ¿y dónde están quedando entonces estos generadores de contenido multimedia que le están apostando al darte este tipo de obras audiovisuales, ¿no? Y que le apuestan regalándote literalmente el guión. Así como funcionan otras plataformas de streaming. Si veo que me conviene, la voy subiendo. Si veo que no me conviene, la voy tapando. Un balazo al derecho moral de divulgación. ¿No? Y se pone interesante, ¿no? Se vuelve un volado.
que por supuesto estaríamos en el escenario en el cual también hablaríamos. O bien, si no quieres jugar con Netflix, al creador, si no quieres ponerte a jugar al Guillermo del Toro con ellos, publica tu contenido de manera libre a través del licenciamiento Creative Commons. Sí, pero no me van a pagar, Jaime. O bueno, entonces a través de YouTube. Y que te paguen con publicidad, y conforme a la publicidad que vaya generando tu contenido, tú tienes retribuciones. Sí, pero la publicidad va en atención de cuántos suscriptores tengo, si soy partner, si la publicidad que están viendo es vista durante cierta cantidad de tiempo, lo cual a mí me puede llegar inclusive a generar la increíble cantidad de, por ejemplo, un video con 1.600.000 views, la cantidad de 300 pesos. ¿No me crees? Puedes ver videos como, por ejemplo, los de este chico Alex Montiel. Lo conoces mejor como el Escorpión Dorado. A lo mejor conocías más al Escorpión Dorado que a mí, lo cual me duele en el corazón, viniendo del gremio, pero bueno, conoces al Escorpión Dorado. Hay un video muy bueno que subió para su canal de reseñas de películas, en la cual habla de justo de cuántas las ganancias que puedes llegar a percibir por publicidad. Uno de sus videos más vistos, que es uno que subió con Ana Claudia Talancón, 1.600.000 views de viernes a lunes, 300 pesos. 300 pesos es lo que obtuvo. Un juego por otro, ¿no? Ahí sabes que seguro va a llegar a ti a través de las ads, pero no sabes cuánto va a llegar. Ahora, ¿quién hace esos cálculos de las ads? Hay un grupo de genios trabajando todo el tiempo, con un grupo de monos en máquinas de escribir, tratando de calcular a través de ábacos y la posición del sol, ¿cuánto le vamos a pagar a este youtuber por la publicidad que sale en sus videos? No, conforme al algoritmo. ¿Quién manipula ese algoritmo? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Google. ¿Le puedes reclamar algo a Google? No. Se vuelve un escenario bastante complejo para los generadores de contenido que son incipientes y que buscan este tipo de modalidades. Pero es importante que como abogado también se lo puedas recomendar, ¿no? Por ejemplo, siguiendo en este tema, avanzando con la negociación de Netflix. Vamos a regresar en el universo en el cual ya sale Mi Pobre Angelito y ya sale la película en la cual tú participaste como abogado, que tuvo Eficine y IMCINE. Más allá del tema tradicional, que no es el cual, para lo cual vine a hablar con ustedes el día de hoy, cuánto tiempo estuvo en salas, cuánta exhibición le dieron, si había 30 películas de los Avengers y ahí la mexicana, ese es otro tema. ¿Cuánto tiempo le vas a dar de exposición en tu plataforma streaming? ¿Cuánto tiempo va a vivir mi película dentro de tu plataforma streaming? Y regresamos a estas consideraciones que no son tan adecuadas. Pues bueno, la Ley Federal de Derechos de Autor, otra vez me regreso a las bases, ¿no? Nos dice que tenemos ciertos límites por lo que refiere a la cesión de derechos en tratándose de la explotación de los derechos patrimoniales. Y nos dice, inclusive, si tú estás entre el lapso de 5 a 15, me tienes que avisar aquí en el Instituto Nacional de Derechos de Autor para que yo valide que efectivamente no estás haciendo una locura. Porque tengo que proteger al autor y no quiero que la persona a la cual estás cediendo los derechos quiera abusar de ti. Te pone un propio límite la Ley Federal de Derechos de Autor y te dice, salvo lo que nos digan el capítulo relacionado con programas de cómputo, que en ese caso se entenderá por los límites más allá de los establecidos en el artículo 33, ¿no? Podemos considerar una película que está colocada en una plataforma streaming como un programa de cómputo o sigue siendo una obra audiovisual. Porque si sigue siendo una obra audiovisual cuya única peculiaridad es que se distribuye a través de esta plataforma streaming, sigue siendo una obra audiovisual que debería tener estos límites temporales y debidamente justificados. Ahora, si consideramos esta obra audiovisual como un programa de cómputo, lo cual no es, podríamos atender esas consideraciones amplísimas. Pero regresamos a otro escenario. ¿Qué crees? ¿Netflix crees que va a celebrar un contrato en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor? Oye, pero ya tienen oficina en México. Tienen abogados en México y tienen muy buenos abogados. Entonces, ¿por qué no celebrarlo con la Ley Federal de Derechos de Autor? ¿Recuerdas la pregunta inicial? Imaginando cuando nos estamos sentando para el primer diagnóstico con el cliente al cual le vamos a hacer un contrato. ¿Dónde se va a prestar el servicio? México. ¿Dónde surge la obra? México. Las partes, pues está Netflix México y el autor súper mexicano. Oye, pues entonces creo que sería muy válido el ponerle jurisdicción México.
Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento se estará lo previsto por la legislación mexicana, específicamente aquella aplicable en la Ciudad de México y los tribunales de dicha competencia. Palabras más, palabras menos. ¿Qué dice Netflix? Nada. Pues está bonito, pero nada. Jurisdicción. Estados Unidos, específicamente Cortes de California, aplicando específicamente Copyright Act y en todo lo que tenga que ver con interpretación y un probable conflicto se deberá estar a los procedimientos establecidos en la Digital Millennium Copyright Act. Oye, pero tengo un tratado padrísimo que es el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor que justo regula la explotación de las obras en este universo. Vamos a hacerlo valer, ¿no? Está ese tratado súper bonito. Yo sé que mi ley aún no tiene sus alcances para lo que refiere a la explotación digital, pero ese tratado lo podemos bajar. México firmó y ratificó ese tratado, entonces vamos a bajar. No, está bien padre tu charla, pero no. Y reitero, aparte esta conversación no la tienes con tu contraparte. No es de que te acercas con el abogado, ¿no? Lo conozco, no puedo decir su nombre para no quemarlo, ¿no? Pero el abogado de propiedad intelectual, también máster, no se va a sentar contigo a esa negociación. Ahora imagínate el escenario, ¿no? Venimos a vender nuestra obra y traemos nuestro modelo de contrato. Te van a aplicar la máxima del jajaja, ¿no? Es, me traes tu obra, veo si me sirve, y literalmente así, y vamos a ver bajo qué modalidades la voy a meter. Derecho de opción, pago con clic, o hay una todavía más cruel. ¿Y por qué digo cruel? Porque implica que te dejan todavía un poquito más hacia el fondo de la fila, ¿no? Es como cuando eres el hijo menor y que te toca estrenar la ropa, no te toca estrenar nada, ¿no? De ya la usó la hermana mayor, la hermana de en medio, la hermana que le seguía, la hermana que no estaba planeada y tú, ¿no? Esa es la ropa que te toca a nivel de regalías cuando vas a esta última opción. ¿Cuál es de esta última opción de probable pago? Por suscripciones. Ah, pues suena interesante, Jaime, yo no lo veo tan malo. Pues suscripciones en Netflix, pues, está cañón, ¿no? Seguramente vale la pena que yo participar de las utilidades en atención de cada una de las suscripciones. No, espérame. Otra vez, espérate, suena muy bonito. Con pies de plomo. A ver en qué consiste esta opción, mi querido tío Netflix. Ah, pues muy sencillo. Mira, si yo detecto dentro de mis plataformas de ads que la gente en buscadores, en motores de búsqueda, ya sea especializados o generales, pusieron, por ejemplo, Mi pobre diablito a la mexicana, y de ahí se derivó que alguien entró a la plataforma de Netflix, y de ahí se derivó que esa persona dijo, estuvo buenísima la peli, me voy a suscribir a Netflix. Ahí te va, tío Netflix, mi mensualidad. De esa mensualidad te voy a dar una parte. Entonces ya son dos juegos, dos escenarios, porque entra un segundo actor a la película. ¿Quién es? Los motores de búsqueda. Y si el motor de búsqueda decide que no es bueno que me vean, porque le ensucio, es como el amigo incómodo, entonces no te va a mostrar en la lista de resultados y difícilmente van a poder encontrarte en los motores de búsqueda para después ingresar a Netflix y que se puedan suscribir. Híjole. Pero bueno, no todo es tan triste, no es todo tan apocalíptico como lo pinto, ¿no? Vamos a suponer que avanza muy bien la negociación y podemos continuar más allá del tema contractual. Órale, nos vamos por el derecho de opción, tío Netflix. Perfecto. ¿Qué implica ese derecho de opción? Ya lo explicaba. Te doy ahorita mi guión, tú lo produces, tú lo diriges, tú lo comercializas, aparecen tus marcas y a mí al final de los créditos me pones ahí en chiquito, ¿no? Bueno, pero ya vi a mi hijo aterrizado, ¿no? Ahí está la obra audiovisual que todo el tiempo soñé, pero no tenía el recurso para poderlo generar. Perfecto. Vamos a este derecho de opción. ¿Y qué crees? En un buen escenario, ejercen ese derecho de opción. ¿Sí les gustó tu guión? ¿Les gustó el resultado final? ¿Pero qué crees? Ya no te quieren para el segundo episodio. Repámpanos, Jaime. Tuvimos que haber revisado eso en el contrato. Quizás sí, quizás sí. Para el episodio 2, ¿ya no me quieren? O sea, solo hubo un episodio piloto. ¿Y ya no me quieres para el segundo? Es que fue muy bueno. Y no me malinterpretes. No eres tú, soy yo. Pero el segundo creo que puede quedar padrísimo sin ti. Velo por la obra, ¿no?
Tu hijo va a tener un segundo episodio, que valga la pena, haz que valga la pena, hazlo por él. No, pues sí. ¿Y cuánto me vas a pagar? No, pues tu derecho de opción, nada más. O sea que en un contrato de esta naturaleza podrían llegarte a pedir inclusive esta posibilidad de generar obras derivadas por encima de dos derechos morales, otra vez paternidad y otra vez el de integridad. ¿Te acuerdas que hace rato los extirpamos como tumor? Imagínate que está este tumor y de todos modos le damos un par de balazos, ¿no? Nada más para jugar. Bueno, está muy violento el país, ¿no? Vamos aquí, nada más lo aprietas, ¿no? Porque quieres verlo sufrir. Vamos, estoy muy gris, muy oscuro, hasta parece película de DC esto, ¿no? Vamos a hacerlo más armónico. Ejercen el derecho de opción. Y te dicen, te quiero para la primera temporada y tú vas a estar ahí también dirigiendo. ¿En serio? Sí, órale, va. Wow, ¿no? Pues entonces ya estamos en un escenario en el cual te van a permitir inclusive participar de manera creativa en esta primera temporada. Pero te ponen en letras chiquitas. Pero si nos va muy bien, ahorita tú diriges. Para la siguiente me traigo a Guillermo del Toro, ¿no? Me traigo a Iñárritu, que me la dirija. Pues digo, nos va a ir muy bien contigo, pero nos puede ir increíble con ellos. Entonces para la temporada 2 ya no me vas a llamar. Pero otra vez, velo por tu hijo, ¿no? La intención es que se conozca. Esto se puede llegar, por supuesto, a poner tan interesante y podemos llegar a complicar las hipótesis tanto como queramos. Me ha tocado estar en la mesa negociando justo así. El autor de pie, que tiene muchos guiones en la cabeza y dice, te los quiero vender, tío Netflix. Y literalmente como si fueran estampitas de la primaria. Este sí, este no, este ya lo tengo, este sí. Solo quien se rió tuvo estampitas en la primaria. Ya los demás no saben de qué hablo. Les hizo falta infancia, lamento decirles. Pero ¿qué pasa para aquellos que, por ejemplo, quieren jugar a la casa productora? ¿No? Y andan por la ciudad y por el mundo captando guiones, captando ideas. ¿No? ¿Para qué? Para que al momento que se sienten con estas plataformas, lleguen con un pool de autores, lleguen con un pool de ideas, un pool de directores, un pool de probables negocios. Ya no es uno, ya son varios. ¿Qué es lo que podría llegar en ese escenario a ocurrir? El autor podría resultar no tan beneficiado. Y de ahí de la importancia, la relevante importancia, y no nada más porque esté aquí la maestra Quetzalí, que ya hablé muchas veces de ella y me va a odiar, pero la importancia de las sociedades de gestión colectiva. Porque el autor confía en estas casas productoras, se lo deja, ¿no? Y este productor, ya sabes cómo lucen estos productores emprendedores hoy en día, ¿no? Está la camisita botonada a la mitad, el zapatito mocasín, el blazer, y te mete publicidad de aprende cómo ganar $1,000,000 de pesos en 1 minuto, ¿no? Yo quiero ser como él cuando sea grande. Y a él es a quien le das tu guión. Y él te dice que tiene el contacto con Netflix. No, vamos a cambiar Netflix, porque si no después van a decir que es publicidad gratuita. Y él tiene el contacto con Amazon Originals, ¿no? Bueno, no Amazon no, porque también quiero que mis paquetes lleguen a tiempo. Él tiene el contacto con Disney Plus, ¿no? Yo tengo el contacto, yo puedo hacer que tu contenido llegue ahí. Pues bueno, va, ¿no? Se ve que eres un chavo súper emprendedor. Y si tienes un video que dice cómo ganar $1,000,000 de pesos en 1 minuto, pues entonces tú tienes ideas brutales que yo no alcanzo a tener. Ahí está $1,000,000, te lo regalo, ¿no? Llévalo allá. Lo pongo en tus manos encomiendo mi guión, ¿no? Tú vas a ir a negociar con los directivos de Disney Plus. Vamos a ver cómo funciona ese contenido. Y así como se lleva ese guión, se lleva otros 30. Mira, por ahí apareció Netflix, ¿ya ven? Publicidad orgánica, muy bien. Patrocínanos Netflix, que en algún momento patrocine Netflix este seminario, sería padrísimo. De esta manera, podemos saber que Disney Plus ya va a tener el contacto, pero ¿con quién? Con un intermediario, con alguien que está haciendo actos de comercio y pretende generar esta intermediación autoral en perjuicio de los probables autores involucrados en ese pool. Lleva un pool de directores, un pool de autores, y dice, pues a mí me pagas una lana nada más por darte la base de datos y decirte que aquí están estas probables ideas para tu plataforma. ¿Es benéfico para el autor? Por supuesto que no. No está enterado ni siquiera de las condiciones, la manera en cómo se va a generar, dónde se va a distribuir, cuál va a ser el esquema de pago de regalías, si se le va a pagar algún tema de utilidades a favor de su creación, en el mejor de los escenarios.
o si derivado de ello se va a tener que restringir a lo que dice Copyright Act y Digital Millennium Copyright Act, y si llega a tener algún conflicto, tendrá que ir a los tribunales de las Cortes de California, como muchos de ellos lo piden. Esto, por supuesto, se puede colocar de manera bastante leonina en perjuicio de estos autores y casas productoras que pretenden entrar en este negocio. ¿Es más fácil acercarte a estas plataformas para vender contenido cuando llevas este pool? Por supuesto que sí. No es lo mismo acercarte tú como Jaime Limón y mira, tengo esta idea de esta película millonaria, a decir, mira, esta empresa de producción mexicana con este pool de autores, escritores, guionistas, que tenemos ya ideas claras sobre cómo podemos aprovechar tu plataforma para distribución. De esa manera cambia mucho la negociación. Ahora, de todos los escenarios que te estoy planteando aquí, ¿cuántas veces hemos aplicado Ley Federal de Derechos de Autor? Por supuesto sabemos que está ahí. Y tú de manera muy emotiva puedes llevar tu Ley Federal de Derechos de Autor y le pones hasta los post-its, ¿no? Para que vean que sí la has leído y vas listo para la negociación, ¿no? Hasta subrayada y sucia. Se tiene que ver sucia, ¿no? Para que vean que sí está leída, que no fue del día anterior. Te paras muy digno, ¿no? Muy orondo, con la corbata nueva. Esperas a que se siente el abogado de propiedad intelectual de Netflix. Nunca llega. Y se sienta un chavito de 22 años a decirte, no nos sirve tu guión. Oye, pero yo venía listo para la negociación. Pero no se trata de ser completamente oscuro. Ese mismo chavito de 22 años le manda mensaje a la otra persona porque va tarde para la junta. Mientras no te ignoran. Llega en 5 minutos, ¿eh? Ya viene. Estuvo pesado el tráfico, ¿no? Sí. Llega la otra persona, ¿no? Tú pensando que es el que toma las decisiones. El otro tiene 19 años, ¿no? Y es el jefe. Dicen, mira, la verdad, mira, Jimmy, tu guión nos interesa brutal, ¿eh? Estamos en hype con tu guión. Tenemos un chorro de ideas, sí, buenísimas. Pero ¿qué buscas, no? Lo que nosotros te podemos ofrecer es esto y, pues bueno, no sé si estamos en el mismo canal. Y, pues bueno, ¿no? Ahí nos estamos hablando. Tú dime qué opinas de la propuesta. Digo, si podemos resolver esta misma semana, mejor. Oye, espérame. Despacito, ¿no? Y primero nos vamos a tomar un café. Pregúntame si me siento bien hoy. Pregúntame hacia dónde quiero llevar este proyecto. Pero no funciona de esa manera. Ahí donde está el combate para nosotros como abogados. O en muchas de estas charlas se nos elimina de la ecuación, lo cual nos convierte en abogados de litigio, abogados contenciosos, o bien, cuando se nos invita a esta reunión, vamos pensando en el abogado tradicional, el de la corbata y la ley. Y en ese momento no vamos a tratar con una contraparte en el cual vale la pena poder soltar en una verborrea de conocimiento cada uno de los silogismos que brillantemente estuviste planteando durante la noche anterior. Ese no es el momento adecuado para jugar al abogado. Ese es el momento de entender qué te están proponiendo y en ese momento, con el chip más hábil que tengas en tu poder, ver si lo que te están pidiendo se puede respetar por la Ley Federal de Derechos de Autor o lo que te están pidiendo ya es un esquema que va más allá de tu conocimiento y que puede llegar a ser un sistema de licenciamiento en términos de copyright. O todavía en un escenario todavía más complejo, si lo que te están pidiendo es un sistema de licenciamiento Creative Commons. ¿Tendrás que saber todo eso antes de la reunión? Por supuesto que sí. Y te reitero, tú eres el experto. ¿Sale? Ya hablé derecho por clic, explotación multimedia, obras derivadas, utilidades por suscripciones, ya hablé todo eso. Agotada esa diapositiva. ¿De acuerdo? De acuerdo. Derecho aplicable. Aquí es donde comienza a ponerse de manera bastante interesante. Perdón, doctora, tengo una hora más. Son las 7. Son las 7. Yo creo que unos 15 minutos más para poder dar paso a los 15 comentarios, minutos. por favor. Gracias. Viene aquí el modo de reproducción rápida. Aceleramos reproducción. Copyright Act. Derecho aplicable. Oye, Jaime, ya hablamos de este escenario en el cual dijimos de manera muy puntual. Autor mexicano, obras mexicanas, productores mexicanos, directores mexicanos, con distribución muy probablemente y de consumo objetivo final en México, pues vamos a aplicar legislación mexicana, no hay más. No. Copyright Act. Es importante tener conocimiento de este documento por lo que refiere a la manera en que se trata en el sistema objetivo
de protección de derechos de autor por diferencias radicales que podemos llegar a tener en nuestro sistema. Entre ellas, por ejemplo, que la Copyright Act sí permite que personas morales sean titulares de derechos, no como nuestro sistema subjetivo que únicamente permite personas físicas. ¿Sale? Copyright Act permite que el sistema de pago de regalías pueda llegar a ser transferible a favor de terceros e inclusive mutar en atención de las contraprestaciones que pueden darse en atención del negocio. Nuestra Ley Federal de Derechos de Autor dice de manera indiscutible e irrenunciable. Inclusive hay precedentes de la Corte en ese sentido, uno muy bello de la ministra Luna Ramos, en el cual habla en el caso que a un padre de familia, por no pagar la pensión alimentaria, se le estaba embargando su regalía para pagar la misma. No, la ministra Luna Ramos, resolviendo ese asunto en particular, dijo, no me importa lo que deba de manera adicional, tanto la Constitución como ley dicen que esa regalía debe entrar en el bolsillo del autor, y una vez que entre en el bolsillo del autor, ya como pago de regalía podrás disponer después, podrás disponer de otra manera, ya sea a través de modalidad de embargo por pago de pensión, pero él no puede disponer libremente en un contrato y decir, no me la pagues a mí, págasela a mi hijo por pensión. ¿Sale? Ese tipo de condiciones son fundamentales tenerla. Copyright Act, aparte de un sistema de números apertus por lo que refiere a derechos patrimoniales. ¿En qué sentido lo estoy señalando? El números apertus de derechos patrimoniales van en la atención de la creatividad que pueden llegar a tener las partes involucradas en un contrato de derechos de autor. Te lo pongo de una manera muy simple. Hoy en día hay derechos patrimoniales que se desprenden de un copyright, por ejemplo, de Spider-Man, que nos permite tener una empresa haciendo juguetes para niños de 1 a 6 años, otra empresa haciendo juguetes para niños de 7 a 13 años, una empresa haciendo series animadas, otra empresa haciendo series live action, otra empresa haciendo videojuegos, que son cada uno de ellos una modalidad diferente de explotación de copyright, que permite libremente este sistema de protección objetivo. Te lo dije anteriormente, ¿por qué? Lo que pretendemos es explotar la obra lo más que podamos. Nuestro sistema de protección de derechos de autor, este sistema subjetivo, tiene un numerus clausus que nos dice cómo podemos ceder derechos patrimoniales, bajo qué modalidades y cuáles son las restricciones que debemos colocar. Digital Millennium Copyright Act. Este documento es bellísimo. ¿Por qué? Porque ha resuelto gran parte de las controversias que podemos llegar a tener nosotros en el sistema autoral, sobre todo en el ciberespacio. Hay una plataforma que te recomiendo, la consultas después y vale mucho la pena, que se conoce como Lumen, así, Lumen, como la papelería, pero no es la papelería. En esta plataforma de Lumen se colocan cada una de las resoluciones que han tenido plataformas como Twitter y Facebook en materia de derechos de autor y que se han resuelto en términos de la Digital Millennium Copyright Act. ¿Qué te presume Lumen? Mira, resolvimos un tema de derechos de autor, una controversia, ya sea por afectaciones a derechos de autor o por derechos económicos, y no necesitamos ni abogado ni tribunales. No necesitaron ni abogados ni tribunales. Te pongo un dato padrísimo para que te lleves de tarea. El año antepasado, 2018, Amazon, a través de sus mecanismos de Online Dispute Resolution, estos famosos ODR, resolvió la impresionante cantidad de 186,000 asuntos. Es decir, 186,000 clientes enojados reclaman de manera muy enojada y esos 186,000 asuntos se resolvieron de manera satisfactoria dentro de su plataforma. ¡Wow! Ya sea regresándoles dinero, otro producto, otros 30 productos, tomándose una foto con Jeff Bezos, participando de la pensión millonaria de Jeff Bezos, no importa. Pero 186,000 asuntos en un solo año. ¿Cuántos asuntos crees que resolvieron todas las cortes de Estados Unidos en materia civil en un solo año? 15,000 asuntos. 15,000 asuntos resueltos en un año, que no significa que ese mismo año se hayan instaurado. Solo ese año lograron resolver esos 15,000 asuntos contra los 186,000 asuntos que resolvió una plataforma sin necesidad de abogados y tribunales. De tarea, dominguera, por si quieres. Esta Digital Millennium Copyright Act funciona como un mecanismo para avisarles a las partes. Oye, no necesitas abogados ni tribunales. Mi plataforma te invita a la autocomposición. Para aquellos que nos gusta un poquito más el estudio del derecho procesal, recordarás a Goldschmidt que te hablaba de autocomposición y heterocomposición. Heterocomposición, necesitas invitar a alguien para arreglar el pleito. Autocomposición, lo arreglas tú como buenos amigos. En estos mecanismos de autocomposición te dice de manera fundamental,
vas a arreglarlo con un procedimiento debidamente aprobado. La Digital Millennium Copyright funge como uno de esos elementos padrísimos. Ahora, ¿dónde están las ventajas de esta Digital Millennium Copyright Act que podemos llegar a tener de manera trascendental o como valor agregado sobre los mecanismos tradicionales o heterocompositivos? Por ejemplo, la Digital Millennium Copyright Act te permite cosas como en YouTube, por poner un ejemplo. Estoy detectando que alguien viola derechos de autor específicamente porque está reproduciendo de manera no autorizada contenido protegido por la Copyright Act. Ah, perfecto. ¿En qué consiste? Pues yo subí este video y él lo subió otra vez en su canal con otra música o en efecto reflejo. O aplicó la de coach vocal opinando sobre, o maestro de derecho opinando sobre. Y está reproduciendo contenido protegido por derechos de autor en su canal y no me avisó, ni siquiera me da el derecho de cita, ni siquiera lo coloca ahí de dónde está obteniendo la fuente. ¿Qué te dice la Digital Millennium Copyright Act? Le vamos a notificar que existe una infracción de derechos de autor. Oye, y le aviso al actuario, genero mis 3 tantos, tengo que apostillar algún documento, le marco a Jaime Limón para que me haga la demanda. Jaime, ¿me urge una demanda? No, la propia plataforma te dice, hemos detectado que hay una infracción en derechos de autor y ya le notificamos. Te estamos notificando que avanzamos por ti. Ahora, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que se quite el contenido o lo dejamos? Oye, ¿cuántos views tenía el video en mi canal? 100. En el suyo, 15 millones. Oye, ¿y él ya tiene publicidad? Sí. Déjale el video. Y todo lo que gane de publicidad, me lo das a mí. Oye, pero ¿qué vamos a hacer? Necesitamos meter una pericial contable, una auditoría. Déjame hablarle a mi amigo, el contador público certificado. Oye, ¿sigues en el Instituto Mexicano de Contadores? No, ya no. Y chin, ¿ahora qué hago? Sin auditoría. Google lleva ese control de pago de ads. Lo único que tiene que hacer es ya no se lo deposito a él, se te lo deposito a ti. Los que saben en la materia me dirán, pero la Ley Federal de Derechos de Autor establece que cuando existan estas violaciones, sobre todo en materia de comercio, el infractor está obligado a darte por lo menos el 40%. ¿Pero qué crees? Que lo tienes que ganar en un tribunal. Y además, a ver si el juez te entiende el procedimiento. Porque no en todos los casos tienen esa habilidad en materia de derechos de autor. ¿Sale? Digital Millennium Copyright Act. Te invito a que des una lectura al Lumen para que veas más o menos cómo se resuelve en esta plataforma. Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, una belleza que tenemos a nivel de derecho positivo y con aplicación internacional, en la cual nos dice qué vamos a hacer con las obras, sobre todo aquellas de naturaleza digital, o aquellas que dependen de la distribución digital para una debida explotación. Entre ellas, por supuesto, está el tema de programas de cómputo, bases de datos, pero aquí la parte fundamental es inclusive cómo está regulando este derecho de seguimiento. ¿En qué consiste este derecho de seguimiento? El convenio de Berna nos da este derecho de seguimiento en el cual nos dice, el autor tiene la posibilidad de darle un seguimiento a su obra, 5 minutos, corro doctora, tiene la posibilidad de darle seguimiento a su obra más allá del primer pago de regalías. Si existe una transmisión en el universo del derecho civil, es decir, una traslación de dominio de un bien en el cual se haya fijado su obra, él tiene la posibilidad de darle un derecho de seguimiento hasta la segunda operación. El Tratado de la OMPI sobre derechos de autor te dice algo similar. Te dice, tú podrás estar revisando en qué plataformas se está haciendo esta distribución y explotación digital y te vamos a garantizar que si te acoges a este tratado, vas a tener esa posibilidad de exigir inclusive en esta explotación multimedia. Ley Federal de Derechos de Autor, por supuesto, de manera indiscutible, hay que entenderla, no siempre aplicable. Y lo más complejo para nosotros, abogados civil law, aplicación common law. ¿Cómo entender que la voluntad de las partes puede ser ley suprema al momento de revisar un contrato? Eso cambia el paradigma de cómo puede ser que estemos estudiando propiedad intelectual. Casos prácticos, películas mexicanas en la era streaming, ya te puse un ejemplo. He participado en un par de escenarios justo en todo este asunto de estímulos fiscales, después el llevarlo a Netflix y desafortunadamente, a pesar de lo bello que estuvo el contrato, estas películas no tienen una debida exposición. Creación de contenido original para Netflix, ya te hablé de estos escenarios. ¿De qué se trata? De enfrentarme a estas plataformas y proponerles y generarles contenido original. Si eres un autor independiente, prepárate para el derecho de opción, prepárate para el derecho de clic, prepárate para el derecho de suscripción. Monetización de contenido previo cesión de licencias exclusivas. ¿Qué significa eso? Me cedes todo tu contenido y hasta que alcances cierta cantidad de views, cierta cantidad de suscriptores, cierta cantidad de clics, en ese momento te voy a permitir monetizar, que no significa pago de regalías, porque todo lo que de gran parte de estas plataformas se manejan es a través del royalty free.
pero sí te voy a permitir insertar ads que te van a permitir monetizar tu contenido. ¿Hasta cuándo? Hasta que a mí se me ocurra. Por último, nada más quisiera concluir, y aunque quizá el doctor Rafael Pérez Miranda me regañe. ¿Me está viendo feo? Por favor, díganme si me está viendo feo. ¿Sí me está viendo feo? Hacerle promoción al libro Rosita, que para mí es mi consentido, aunque muchos no lo sepan. En este libro Rosita, la Antología Iberoamericana de Propiedad Intelectual, es un libro en el cual el doctor participó como autor, también la maestra Quetzali de la Concha participó como autora en ese mismo, su servidor, participé con un breve estudio. Juntamos a un grupo de expertos en la materia para hablar justo de estas condiciones de propiedad intelectual en el ciberespacio y cómo hoy en día algunas reglas de carácter nacional o internacional están modificando la manera en que entendemos el derecho. El libro hacia la izquierda es el libro de abogado digital, donde hablo de algunas de estas modalidades de nuevos licenciamientos, como Creative Commons, y en la izquierda esa foto le llamo Mi ego y yo mismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto. Realmente felicidades por esta exposición tan amena, tan llena de puntos y de temas tan de actualidad que nos ponen, por supuesto, en jaque con nuestras teorías tradicionales, con nuestra ley, pero que, bueno, hay muchas cosas que comentar y pues damos paso a los comentarios de la mesa, que está integrada, por supuesto, por los doctores Pérez Miranda y el doctor Becerra Ramírez. Entonces damos el uso de la palabra en el orden mencionado al doctor Pérez Miranda para que nos haga favor de comentar. Adelante, Rafa. No de regañarme. No, estuviste muy bien. Es una alegría tenerte acá, es una alegría. Sí funciona, soy yo el que habla mal. Tenerte a ti, tener a Quetzali, que nuestros investigadores jóvenes nos expliquen estas cosas que para mí por lo menos es chino, ¿no? Yo todavía no he logrado entrar en mi smart a internet para bajar la aplicación de Apple TV, ¿no? Y tengo que ver una serie de Luther que en el único lugar que está es en Apple TV y no puedo entrar. Entonces todo esto para mí son grandes misterios, pero sí hay un tema que me preocupa, que es cómo hacer para dividir la legislación de propiedad intelectual en aquello que es muy importante, por lo menos para las grandes corporaciones, y aquello que es lo que tradicionalmente era propiedad intelectual, ¿no? Es decir, hoy en día, sin duda, ¿no?, que la serie de los vikingos ha generado mucho más derecho de autor que las obras completas de García Márquez, ¿no? Pero sin duda, no. Entonces, tenemos un derecho de autor que ha hecho que la persona más rica del mundo sea la que en la historia de la humanidad es la primera vez, ¿no?, que la persona más rica del mundo no hace nada material. Estábamos acostumbrados a Henry Ford, a Rockefeller, es decir, Ford, a las personas que hacían cosas, ¿no? Y de pronto hay un señor que no hace nada, ¿no?, salvo caminar, pasear, es decir, que no hace nada, que crea cosas intangibles, ¿no? Es decir, esa parte de los conocimientos que el sistema de propiedad intelectual cacha, ¿no?, y dice, esto que era un conocimiento común, que debería ser común, es un conocimiento apropiable, ¿no? Y entonces genera, ¿no? Entonces, de pronto incorporamos los programas de cómputo, un disparate, pero lo incorporamos y decimos, el señor que hace programa de cómputo tiene derecho a esta protección temporal. La sacamos de lo que son los conocimientos comunes y lo metemos en los conocimientos apropiables. Y entonces resulta que Rafael Pérez escribe un libro y va a cobrar como 60,000 pesos, ¿no? Muy bien. Eso eran los derechos de autor, ¿no? Claro, García Márquez escribió un libro y cobraba muchos millones de pesos. Y ya había un problema en los derechos de autor, que era el derecho de autor estimula la creatividad o enriquece a los exitosos, ¿no?
Y todo indicaba que había que buscarle la vuelta a los derechos de autor, porque en realidad los derechos de autor no estimulaban la creatividad, ¿no? Lo que hace el derecho de autor es premiar al escritor exitoso, ¿no? O al artista exitoso. Muy bien, ese era un problema. Ese problema ahora desapareció, porque resulta que la diferencia entre García Márquez y Rafael Pérez es mínima comparado con la diferencia entre García Márquez y Bill Gates. Entonces, si sumáramos todo lo que se ha cobrado sobre derechos de autor, encontraríamos que es probable que Bill Gates haya cobrado más del 50% de lo que se pagó en todo el mundo por derechos de autor. Si eso le sumamos Netflix, ¿no? Le sumamos Televisa, le sumamos una serie de derechos conexos, ¿no? Diríamos, Bill Gates y los derechos conexos ingresan el 90% de los derechos de autor y los autores el 10%, ¿no? Entonces, digamos, una cosa seria sería decir, separemos, hagamos dos tipos de protección. Yo no digo que no estimulemos a Bill Gates, pobre Bill Gates, ¿no? Digo, ¿por qué? ¿No? Está bien, digo, sí, habría que regularlo mejor, tener en cuenta derechos humanos, tener en cuenta por qué mis alumnos tienen que gastar 2 salarios básicos por año en comprar programas de cómputo. Eso habría que verlo. Pero sí hacer una separación. Es decir, estas dos cosas se tienen que regular diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encontramos que, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual no está preocupado por el precio de los fármacos. O sea, todo México está preocupado por el precio de los fármacos, menos el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Él está preocupado porque se está robando contenidos en Internet, ¿no? Esa es su gran preocupación. Lleva ya 2 conferencias de prensa diciendo que tenemos que preocuparnos mucho de eso, ¿no? Y que si no generamos una mayor protección de los fármacos, no va a venir a invertir los fármacos. Los fármacos no invierten nada, la fábrica de fármacos, no invierten absolutamente nada. Pero bueno, entonces, habría que hacer 4 sistemas, 5 o 6 sistemas separados, ¿no? Un sistema que sea derecho de autor para autores, ¿no? Para estetas, ¿no? Para artistas, para la gente que crea conocimientos que gratifican el alma y el espíritu, que hacen creaciones estéticas. Y un montón de personas que hacen otras cosas, que cantan como Luis Miguel o que escriben programas de cómputo. Bueno, esa gente tiene que cobrar por otro lado, ¿no? Bueno. Y lo mismo en propiedad intelectual, ¿no? Cuando se reúnen a discutir el derecho internacional de la propiedad industrial, ¿no? Las patentes en concreto, los que deciden son los laboratorios, ¿no? A ningún legislador se le ocurre consultarnos qué opinamos de la ley de propiedad industrial. Le va a preguntar a los laboratorios y al abogado de los laboratorios. Y saludo a todos los abogados de los laboratorios que estén acá. Digamos, está bien, yo no tengo nada contra ellos, pero sí creo que debería haber un derecho de la propiedad industrial para fármacos y agroquímicos, porque perturban todo, nos complican la vida. Son los que negocian, o sea, ADPIC lo redactaron 4 abogados de laboratorio. Y oficialmente. Bueno, perdón, 3 abogados de laboratorio y el abogado de Monsanto. Entonces, digamos, hagamos una apertura de la legislación, ¿no? Para que algunos que nos desayunamos con mucho de lo que dijo nuestro querido colega, digamos, podemos estudiarlo, podemos analizarlo, podemos verlo, pero que la política legislativa, que tiene que contemplar una serie de intereses como el acceso a la cultura, el acceso a los bienes estéticos, el acceso a los fármacos, el acceso a los bienes que se necesita en la humanidad para seguir progresando, tengan su propia regulación, ¿no? Y tengamos cierta independencia. Bueno, yo no me animo a comentar más nada estando Carmen y estando Quetzali, pero pero sí es lo que quería comentar, porque siempre me ha preocupado mucho estos 2 temas. Saber los paseos de Bill Gates en su yate anti-coronavirus y, por otro lado,
mis alumnos que tienen que comprar los programas de cómputo. Entonces veo dos mundos que no se relacionan. Gracias, Carmen. Gracias, doctor. Y bueno, le damos el uso de la voz al doctor Becerra. Por favor, Manuel, si fueras tan amable. Sí, cómo no. En principio, quiero felicitar a Alberto, que ha sido una exposición bastante amena, y no solamente amena, sino substancial. Que además, estando metidos todos nosotros en el fenómeno de las nuevas tecnologías, sin excepciones, aunque hay que también hacer una reflexión sobre eso. El día de ayer, antier, salió en los periódicos que parece que 40 millones de personas en México no tienen internet. Ojo, que estamos hablando de un cierto número, como nosotros de clase media, que venimos a las universidades, que tenemos la posibilidad de utilizar todas estas herramientas tecnológicas, pero hay en México una gran cantidad. Por eso, en otro momento, y eso es simplemente como un paréntesis, yo diría, sí, hay que ver, por ejemplo, la legislación estadounidense, y que viene vía tratados internacionales para que se apliquen en nuestro país. Hay que verla cómo se aplica en este país con muchos millones de analfabetas en materia de tecnológica, ¿no? Es decir, no podemos estar tomando quizás legislaciones y manera de solucionar los conflictos de países totalmente desarrollados, pero es bastante complejo, porque además supuestamente hacia allá vamos, es decir, estamos dirigiéndonos hacia una sociedad totalmente de utilización de medios de comunicación cibernética. Pero mi reflexión va en dos sentidos, que también confieso que es ambigua, porque estoy viendo precisamente el fenómeno del señor Gates, que definitivamente ahí está una parte del meollo del asunto, por lo cual es tan importante la propiedad intelectual, y concretamente el derecho de autor para las grandes empresas transnacionales. Estoy viendo a otro nivel también, y se lo comento a Alberto, que nos provoca a decir si vimos o no Netflix este fin de semana. Pues yo sí lo vi. Y vi dos películas que me impactaron mucho y me hicieron mucho pensar en materia precisamente de derechos de autor. Una de ellas es Hacia Roma, ¿sí? De Cuarón, y que se refiere precisamente a Detrás de la cámara. Es un documental, cómo se hizo la película de Roma del director mexicano Cuarón. Al ver la película, que me emocionó muchísimo, me di cuenta lo complejo que es hacer una película, ¿no? Es decir, reconstruir en algún momento en un set, reconstruir una calle de la colonia Roma, por ejemplo, la utilización de los carros, en fin, a mí les digo, me impresionó, me emocionó muchísimo, y me hizo comprender que la realización de una película es bastante compleja y bastante costosa. Además, Cuarón decía que él había gestado durante varios años de su vida, ¿no? Entonces, ahí dije, bueno, pues sí, el derecho de autor es una manera de recompensar. Ahí, indudablemente. Otra anécdota es con Sergio Oljovich,
amigo, director de cine, que cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, me decía, tiene una manera muy especial de hablar Sergio Ruiz, no lo voy a imitar, pero me decía, mira, no defendieron los derechos de autor mexicano, porque lo que se debió haber hecho era la opción de Canadá, y que tiene en otro momento Francia también, es decir, la excepción cultural. Con eso nos están arrasando los estadounidenses, y concretamente eso lo podemos ver precisamente con lo que habla Alberto, los guiones. Dice, mira, un guión, la parte fundamental de una película, decía Sergio Oljovich, es el guión. Cuando hay un buen guión, hay una buena película. Pero en México hay muchísimas historias, muchísimos guiones, y con esta falta de protección vía tratados internacionales, lo que estamos haciendo es regalar los guiones. ¿Sabes cuánto cuesta un guión? En Estados Unidos no bajan de $1,000,000. Aquí te los dan en $45,000. Cualquier escritor, cualquier guionista que le den $45,000 es una gran cosa. Entonces hay una diferencia fundamental. Esto hace, después de oír a Alberto, me hace pensar que estamos en diferentes pistas, ¿sí? Por una parte, tratando de negociar con nuestra creatividad a nivel internacional, con el marco jurídico que él nos da, con un derecho también que se nos da, y con un sistema de solución de controversias que se nos da. Sabemos que la negociación de un contrato, y eso lo hemos visto alguna vez, yo he visto que los artistas alguna vez se han acercado conmigo y me dicen, voy a firmar un contrato con Televisa, pero me están imponiendo esto. No, hay que negociar el contrato. No voy a negociar nada porque entonces no me dan trabajo. Es decir, ahí está la gran problemática, en donde están los derechos de autor. Alberto dice, bueno, no hay que negociar de manera individual, hay que hacerlo de manera colectiva, en corporaciones. Eso puede ser una vía. Habría que ver si eso es posible. Entonces, a mí me da muchísimo gusto que Alberto también se esté dedicando a eso, porque yo creo que en ese sentido necesitamos abogados en gran cantidad que realicen ese tipo de negociaciones y que conozcan. Pero de entrada yo veo que la cancha ya está un tanto, bueno, voy a utilizar mejor un término taurino. Mi padre era torero, y me decía que cuando un toro ya está toreado por primera vez ya era muy peligroso. Decía, esa es una vaca toreada. En ese sentido, me parece que la negociación está complicada en un campo en donde nos describe él cómo es una negociación, inclusive con un joven de 18 años, que son los grandes emprendedores estadounidenses, en donde se nos muestra una negociación desigual y un tanto soberbia, quizás, ¿no? Sí, entonces, última reflexión. Alberto, eso significaría que en nuestras facultades, ahí la gran responsabilidad para Carmen y bueno, no estoy en la facultad, pero para nosotros también es crear abogados con un perfil diferente, donde se conozca el meollo de este derecho, un derecho que, como se está mostrando, es transnacional, como es el fenómeno de carácter transnacional. Hay que crear nuevos abogados con un perfil diferente,
que sean competitivos en este ámbito donde está infectado de tiburones, ¿no? Sin duda, Ah. doctor. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente reitero mi felicitación, Alberto. Yo creo que este es algo que, por supuesto, desde la academia tenemos que pensarlo. Bien señalaba el doctor Becerra, como educadores tenemos que pensar justamente el rumbo que vamos a querer para nuestros abogados, para nuestros egresados, y ponerlos un poco en la realidad, ¿no? Ciertamente, los planes de estudio, desafortunadamente no siempre, primero prevén una materia como obligatoria como esta, de manera que pues es difícil también a veces construir el perfil de los abogados desde una materia, para empezar, que desafortunadamente todavía no tiene la solidez, no se ha consolidado de tal forma en los planes de estudio de no solamente de derecho, sino de muchas carreras, porque seguramente no solamente los abogados estaremos expuestos a este tipo de negociaciones. Es más, como bien lo señalas, a lo mejor ni siquiera necesita ya alguien tener el perfil de abogado para poder entrar a este tipo de negociaciones, y su entrenamiento tiene que ser distinto. Sin embargo, bueno, por supuesto que esta parte es muy valiosa, es muy importante el que se pudieran primero consolidar la materia como tal, y después pensar escalar a construir otro tipo de perfiles, porque desafortunadamente en una materia donde solamente tenemos unas cuantas horas, pues damos lo básico y damos legislación nacional, que seguramente tú empezaste por ahí, como todos empezamos por ahí, viendo la legislación nacional, y la insistencia que siempre con los alumnos tenemos los profesores es: tienes que aprender derecho nacional para poder saber en qué estás parado. Una vez que sabes tus instituciones, que entiendes tu derecho, podrás entonces comprender otros derechos y otras legislaciones, ¿no? Entonces, nuestro deber sigue siendo eso, pero ciertamente habrá que pensar en cómo construir ese perfil que se requiere en los abogados, ¿no? Indiscutiblemente. Sin embargo, también retomo una parte que decía el doctor Becerra sobre el porcentaje que en México todavía tenemos de personas que ya no digamos que tienen internet, que no tienen internet, pensando en que hay gente que no tiene ni luz, para empezar, ¿no? Entonces todavía no podríamos pensar que este derecho es un derecho generalizado, por así decir, en que vamos a tener que llevar a cabo negociaciones de esta naturaleza. Creo que sigue siendo todavía algo reducido en ciertas áreas de negociación, en ciertas áreas de la industria cultural, del entretenimiento, que están siendo hoy explotadas gracias a los desarrollos tecnológicos y particularmente por la tecnología digital. De manera que, pues bueno, las normas que hemos aprendido desde las aulas, pues siguen teniendo vigencia. Bien decías, a lo mejor llevar nuestra ley federal del derecho de autor subrayada, ya gastada, para tratar de impresionar a nuestros colegas que están del otro lado, colegas no necesariamente abogados, pero sigue teniendo, creo que, vigencia. Me gustaría escuchar tu opinión sobre eso. Es un derecho que sigue teniendo vigencia, que estas bases no se pueden ignorar, y por supuesto que nuestros alumnos tienen que entender la diferencia entre el copyright y el derecho de autor, porque son dos sistemas distintos, que en las negociaciones probablemente pueda ser, porque si seguimos los abogados participando en esto, pues tenemos que entender, ¿no? Pero ciertamente creo que sí hay algún acercamiento, en eso también me quisiera conocer tu opinión. Hay un acercamiento, por así decir, de los sistemas de derecho de autor y el copyright. Cada vez, a través precisamente de los tratados, hay un acercamiento mayor. Pareciera que las instituciones se están fusionando de tal forma que pareciera que se quiere construir un solo derecho más basado en el copyright. Y de ahí me parece que es más importante todavía el papel de los abogados, porque si bien es cierto, el autor todavía no recibe, o por mucho tiempo no ha recibido, lo que le corresponde en derecho por sus creaciones intelectuales, el olvidarnos, porque pareciera que ante esta situación tenemos que ya descontinuar el derecho de autor. Ya, pues mejor que se muera, ¿no? Pues ¿para qué lo queremos si no nos va a servir? Yo creo que no, todavía no, al contrario. Yo creo que parte de la labor que tenemos que hacer los abogados es justamente defender el derecho de autor, entenderlo, y aunque sea desde esa trinchera de defensores de derechos autorales,
aun cuando puedan estar en manos de la industria, pero finalmente defensores de los derechos autorales, pues tendremos que seguir aplicando esta ley. Yo quisiera escuchar tu opinión de hacia dónde vamos, qué está pasando con nuestro sistema de derechos autorales, en qué debemos entrenar los abogados, desde tu experiencia, ¿qué tendríamos que cambiar la legislación? ¿Tú crees que es una legislación tan obsoleta? Y bueno, yo terminaría diciendo algo que siempre me ha parecido respecto de la Ley Federal del Derecho de Autor. Con todo y todo, qué bueno que existe el derecho de autor, qué bueno que existe el sistema de derecho de autor, qué bueno que existe la ley, imperfecta, pero como todas las leyes, qué bueno que existe un sistema de derecho de autor y que el derecho de autor está para defender al autor, aún en contra de su propia voluntad. Al menos esa es mi opinión. Gracias, Alberto. Carmen, ¿me permites Sí, una claro. pequeña Sí, cosa? sí. Que es, lo estaba pensando cuando hablaba nuestro querido colega y se me pasó, que es el tema de que de pronto, ¿no? Este tipo de contratos hace que desaparezca en nuestro país, ¿no? Los derechos morales, que son de los más importantes de los derechos de autor. Y me acordaba cuando hablabas de, hace poco murió Kirk Douglas, ¿no? Para las nuevas generaciones, el papá de Michael y el abuelo. Y me acordaba, y hace poco también se hizo una exposición en la Cineteca sobre Stanley Kubrick, y estaban los afiches de las películas de Stanley Kubrick, ¿no? Y yo iba con gente conocida y les decía, claro, gente conocida más joven que yo, casi todo el mundo es más joven que yo, pero en este caso bastante más joven. Entonces les decía, fíjense en el cartel de Espartaco, ¿no? No hay ni autor de la novela, ni autor del script, de la adaptación, ¿no? ¿Por qué? Porque el autor de la novela era un conocido comunista, Howard Fast, que no sé por qué motivos cambió de bando, hizo la de Graham Greene y la de Godelier y pasó a ser católico. Sí, nos desilusionó. Pero bueno, lo cierto es que así lo hizo, autor de novelas fantásticas como Josué y sus hermanos, Sacco Vanzetti, Espartaco, una serie de novelas fantásticas. Él era el autor de la novela y el actor del guión, ¿no? Era, digamos, un señor llamado Trumbo, ¿no? Es autor de una novela bastante conocida que es Johnny colgó su fusil, un señor que tuvo 2 Óscares como autor de script, que nadie sabía que eran de él, ¿no? No se podía presentar a retirarlo. ¿Y por qué? Porque tenía cláusulas en sus contratos de que él no tenía prohibido decir que él había hecho la adaptación, ¿no? Entonces, uno de esos Óscares se los reconocieron en vida, poco tiempo antes de morir, y el otro post-mortem, ¿no? Entonces, a ese nivel, ¿no? Se puede llegar, ¿no? Si nosotros aceptamos, ¿no? Que una de las pocas cosas que nos quedan, que son los derechos morales, ¿no? Se elimine, ¿no? Ni hablar de Punzo, ¿no? Que vendió los derechos de autor, de imagen, de personajes, etcétera, del Padrino en $50,000, y cuando los herederos quisieron que le dieran algo para hacer el Padrino 4, ¿no? Le dijeron que no, que ya el padre había vendido todo, ¿no? Que con $50,000 estaban bien pagados, ¿no? Para ese argumento. Pero lo otro que es la posibilidad de tener que renunciar por represión ideológica, ¿no? A una autoría, eso sí ya es grave, ¿no? Quería hacer el comentario. ¿Tiene derecho de réplica o le damos la palabra al público? Si le parece prudente, ¿Sí? doctor, el que alguien del público hable en lo que regresa la doctora, porque Perfecto. es quien me regaña. Ok, la profesora Quetzali. Ya me va a regañar la maestra Quetzal. No, de ninguna manera. Lo primero, pues felicidades. La verdad es que celebro que nos acompañes en este seminario y celebro que compartas
la experiencia de lo que está haciendo este encuentro entre el mundo de las tecnologías, el mundo digital y el mundo jurídico. Y dentro de los temas que en parte han mencionado tanto el doctor Manuel Becerra como la maestra Carmen Arteaga, una pregunta que yo quisiera adicionar al planteamiento que ellos hicieron es, con todo este panorama en donde yo denomino que las nuevas fronteras son las plataformas digitales y los idiomas, pero quedándonos en la parte de las plataformas digitales, son las nuevas fronteras porque son una especie de estados intangibles que marcan su propia normativa, sus reglas, son autocompositivos, como bien mencionaste, uno se adhesiona a sus reglas, no es que tenga derecho a opinar si está o no de acuerdo, si es que quiere participar y aparecer en las mismas, y básicamente por la demarcación en la que se han desarrollado la mayoría de las compañías de entretenimiento y que han generado estas plataformas, pues son Estados Unidos, y de ahí la importancia de tanto la Digital Millennium Copyright Act, como de las normativas que ellos van implementando en este Common Law. Con ese panorama, ¿tú consideras entonces que es como el destino inevitable o aún más deseable y armónico esta exportación que hace Estados Unidos de su normativa a través de los tratados internacionales de carácter comercial principalmente? O sea, esta importación de normas que venimos aceptando a través tanto del TEMEC como del TPP, en donde comenzamos a asumir estos principios que son norteamericanos y que es una forma muy efectiva de ir homogeneizando la normativa. Esa sería una primera pregunta, si consideras que eso es deseable, porque al mismo tiempo causa el efecto que también los doctores han planteado. De pronto se puede empezar a difuminar el derecho de autor, como lo conocemos, con los principios que tiene y con las bases del derecho moral, y quedarse solo en el ámbito patrimonial del copyright. Entonces, sería deseable. Y dentro del campo de esta autocomposición que tienen las plataformas, también, ¿qué opinas o qué aconsejas ante la problemática que existe? Porque está padrísimo esto de ellos tienen sus algoritmos, sus formas de analizar, de qué manera van a distribuir, van a pagar, pero también tienen este enorme poder que son los metadatos, con los cuales ellos administran el determinar, como mencionabas en alguno de los ejemplos, si hay una posible infracción de derecho de autor. Hace poco, con un youtuber muy famoso, que es Luisito Comunica, pasó una situación particular en donde a él le bloquearon uno de sus videos por infringir derechos de autor. Cuando él se pone a investigar, bueno, resulta que por análisis de metadatos de YouTube, una de las imágenes que aparecía en su video era el que infraccionaba derechos de autor y se presumía que era propiedad de CNN Chile. Cuando él entra a investigar qué es lo que había sucedido y de qué manera había infraccionado, si es que él era muy cuidadoso, y eso es lo que siempre procura, se da cuenta que él participó en una entrevista de CNN donde citaron una de las imágenes de su propio programa, y entonces YouTube reconoció la imagen citada, que es propiedad de Luisito, como propiedad de CNN. Ahí el metadato está fallando, porque la última emisión es la que está reconociendo y de ahí vincula al titular. Sin embargo, hay un tremendo error que si uno lo lleva a otras situaciones, se puede volver una verdadera locura el que una plataforma con esas herramientas sea quien determine quién está o no infringiendo derechos de autor, previo, porque parecería que están cuidando a los titulares de derechos de manera adelantada, previo a que el propio autor o titular de derechos sea quien se queje o se inconforme. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de este tipo de fallas del sistema? ¿Y cuáles podrían ser las herramientas para los autores, para los titulares de derechos, ante este
esta autorregulación de las plataformas. ¿Alguna cosa? ¿Otra pregunta al público? Bueno, Ok. entonces, Citando al filósofo argentino Rafael Pérez Miranda, trataré de ser muy prudente con lo que voy a responder porque tengo al lado a quien tengo al lado, ¿no? Entonces, no es justo. A mí me invitaron y de buena fe me dijeron que me lo iba a pasar chévere y que... Sí, no, pero las preguntas sí. Es como de tesis doctoral. Pero ahí va. Trataré de ser lo más prudente, adecuado, correcto y atinado en mi profana experiencia. Por orden de las 5 preguntas que me hicieron, en atención primero de las que me regañaba, me preguntaba la doctora Carmen. La primera, ¿tenemos que entrenar de forma diversa al abogado? Me parece que desde el sector de la academia es fundamental capacitar de nueva manera al abogado, no por lo que refiere al fondo, sino a la forma. Hoy en día, si seguimos pretendiendo capacitar a un abogado para revisar acuerdo, si pretendemos seguir capacitando a un abogado para entender cómo funciona un tribunal, hoy en día gran parte de las firmas, y entre esas incluyo la propia, revisamos acuerdo a través de expedientes electrónicos y difícilmente acudimos a llevar un procedimiento. Si pretendemos a lo mejor el decirles que ciertas cosas de forma se van a mantener, me parece que es lo inadecuado. Como también considero inadecuado, y que lo he platicado en algunas otras facultades de Derecho, eliminar Derecho Agrario, ¿no? Para mí es inadecuado. Estuve en particular yo en una facultad en la cual me dieron la gran oportunidad de generar la clase de Derecho Informático. Comienzan a dar Derecho Informático y ese mismo día sale uno de mis mejores amigos con su caja llena de libros y de sus reconocimientos. Él era el maestro de Derecho Agrario. Me dijeron, es que sustituyeron Derecho Agrario por Derecho Informático. Nada más que me entere quién propuso Derecho Informático, no se la da, quién sabe, maestro, ¿no? Me parece que ahí lo que de manera prudente sí se le tienen que dar herramientas diferentes a los abogados. Los abogados hoy en día estamos obligados a tener herramientas diferentes, desde argumentación, negociación, conciliación, herramientas de tecnologías de la información y la comunicación, herramientas de programación. Me parece necesario, no indispensable, pero sí una herramienta muy útil para lo que refiere al enfrentarte al mundo real. La segunda pregunta que me comentaba la doctora Carmen es, ¿qué está pasando con el sistema autoral? La presentación que me permitieron tener con ustedes el día de hoy va relacionado de manera muy puntual al sistema de streaming y este tipo de plataformas y lo que mi pequeña existencia me ha permitido vivir a través de las negociaciones con estas plataformas. Estas plataformas, no todas, y no todas las negociaciones, sí olvidan de una manera muy atroz lo que son estos sistemas de protección subjetivos mucho más proteccionistas como el nuestro y le dan un valor superior a lo que pretenden ellos entender como factor comercial. Ellos olvidan de pronto el tema de derechos de autor, se olvidan que hay propiedad intelectual y lo importante es en el momento, ¿quieres hacer negocios conmigo, sí o no? Así, es la pregunta que te formulan esos escenarios. ¿Por qué hablo inclusive de la importancia de entender como el momento? No vamos a pensar estilo Briceño Sierra, ¿no? Instancia proyectiva. Cuando nos hablaba de demanda, contestación, ofrecimiento, desahogo, valoración, alegato, sentencia, ejecución de sentencia, segundas instancias, amparo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa instancia proyectiva de la que nos hablaba Briceño Sierra? Imagínense que así funcionan este tipo de negociaciones. No todos los universos de derecho, estas negociaciones. El primer acercamiento que tienes como una instancia comercial, es con una parte comercial que muy probablemente desconoce propiedad intelectual, tu cliente desconoce propiedad intelectual y por eso te lleva a ti como consejero, y lo importante para ti es tener claro con el cliente, decirle lo que estás a punto de firmar implica tu renuncia a derechos morales y que el pleito, si hay, va a ser allá. Y debes entender cuáles son las reglas del juego.
Por supuesto hay que ser muy prudentes, ¿no? Hoy en día tenemos fórmulas como la personal jurisdiction, tenemos fórmulas como la renuncia a la sumisión de jurisdicción cuando se entiende una cláusula leonina, que ya hay casos y precedentes en el sistema mexicano en la cual se entienden que estas cláusulas son por no puestas, pero todos esos escenarios son casos que tienes que pelear en tribunales, en los cuales, sí, por supuesto, será indispensable el que lleves esa ley con post-its y debidamente sucia para poder hacer valer en un tribunal y explicarle al juez que firmaste un contrato queriendo hacer negocio y que desafortunadamente terminó en un conflicto y que no quieres irte a pelear a un tribunal de California. Pero hoy, por ejemplo, de las plataformas que hablé, todas, absolutamente todas, tienen un domicilio en México y es posible demandarlas en México. Oye, pero firmé un Click Wrap Agreement, un contrato de adhesión que se perfecciona con el click, que decía que la jurisdicción va a ser allá. De entrada sí, para su aplicación, entendimiento y ejecución tendrá que ser conforme a ese entendimiento y este sistema de protección copyright, muy a pesar de la merma que pueden sufrir los derechos morales. Sin embargo, si hay un pleito, hay que ser claros, hay tratados internacionales que nos hablan del valor de estos derechos humanos, nivel de derechos, derechos de autor a nivel de derechos humanos, que por supuesto yo no puedo renunciar con una firma, con un clic. Solo que hay que hacerle entender eso al juez. Porque eso ya implica pleito, ya implica una pugna de intereses. Y en la instancia proyectiva así vas, ¿no? Imagínate en esta primera instancia proyectiva no llevas la ley ni la corbata, te pones el chaleco, te remangas y vas como emprendedor. Si en la instancia proyectiva van bien las cosas y te vas a reunir a firmar contrato, ya te disfrazas de abogado. Si las cosas terminan en una pugna de intereses, por supuesto que no solamente bastará la corbata y el saco, ¿no? Sino la ley debidamente estudiada, entendida, para poderla aplicar y defender a tu cliente a pesar de la renuncia de jurisdicción, insisto, ya con fórmulas probadas en las cuales tenemos hoy en día precedentes en los cuales se demanda Google, se demanda Yahoo, se demanda Facebook, a pesar de que en el contrato de adhesión decía que renunciabas a la jurisdicción, ¿no? Y la tercera pregunta que me hacía la doctora Carmen Arteaga, ¿deberíamos reformar la Ley Federal de Derechos de Autor? Ahí es donde me acojo a mi derecho de silencio. ¿Existe? Si no lo podemos implementar. Es una pregunta muy compleja. Ya en un par de escenarios se ha hablado con expertos realmente en la materia, no un servidor como yo, que han hablado justo de esta necesidad de adaptar un par de figuras tradicionales en la Ley Federal de Derechos de Autor que indiscutiblemente ya requieren una actualización. No solamente por lo que refiere a la explotación, sino pensando en escenarios, y he escuchado a grandes abogados hablar de ello, inclusive sobre el sistema de pago de regalías, sobre el sistema de pago de participación de utilidades, sobre participación de otros mecanismos económicos a favor del autor, por supuesto respetando de manera fundamental ya las fórmulas y principios que contiene nuestra ley, recordando que aparte es una de las leyes que existen en el mundo en muchas categorías. Lo único que me parece es que no implicaría una reforma, sino actualización a ciertas hipótesis, por lo que refiere, por ejemplo, a explotación de obras. Digo, a mí, por ejemplo, un derecho patrimonial relacionado con importación y exportación de la obra como cesión de derechos en el universo digital resulta un tanto complejo. El derecho moral de retiro, o sea, regresando a figuras relacionadas con la explotación de una obra digital, se antoja muy complicado hoy en día, ¿no? Para los casos en que desafortunadamente he tenido que apoyar con temas de delitos informáticos, sobre todo tratándose de menores de edad, hoy en día el hablar de retirar una obra de internet se antoja materialmente imposible, salvo, como ya también lo decía la maestra Quetzali, ¿no? Cuando hay intereses de por medio económicos o políticos, misteriosamente las plataformas funcionan de una manera superpotente y si es así la podemos quitar, ¿no? Porque ese es un futbolista famoso o porque ese es un político famoso, pero no, esa es una niña de 8 años de Aguascalientes que nadie conoce, ¿no? Eso no lo podemos quitar y que esa regla y fórmula tradicional aplican para estos desafortunados casos en esta materia. Entonces me parece que a lo mejor la Ley Federal de Derecho de Autor en algunas hipótesis como esta implicaría solamente un esfuerzo en actualizar sin mermar los principios ya establecidos, porque sin duda cuando vamos a esas negociaciones pensando en un probable conflicto, qué bueno que tenemos una Ley Federal de Derechos de Autor cuidándonos la espalda, ¿no? Espero haber evadido de manera bastante adecuada y correcta las preguntas de la doctora, lo cual me lleva a otras preguntas que espero evadir de la misma manera. Pregunta número 4. Con todo este panorama y estas fronteras jurídicas, ¿es deseable
esta importación de estas normas copyright y rendirnos o someternos a estos principios. Creí que me habías invitado de buena manera, pero bueno. Me parece que no es adecuado. Una de las condiciones que me ha ocurrido mucho en la práctica es justo esto, los escenarios en los cuales las partes creen que en este ritmo digital, este ritmo del siglo XXI, este ritmo de millennials y centennials, hoy en día todos tenemos que subirnos al tren de la actualización, y para que mi contrato se vea cool, y lo decía anteriormente con estas cláusulas internacionales, ¿no? Ponle arbitraje, se ve padrísimo, ¿no? Oye, ¿y si mejor lo hacemos en términos del Copyright Act, nuestro contrato? Sí, por supuesto, se va a ver súper cool ponerle ahí Copyright Act en vez de Ley Federal de Derecho de Autor. Me ha tocado ver muchos despachos inclusive de renombre, que bajo pretexto de actualización y novedad, se someten de manera automática desde el contrato a este copyright, por supuesto, desmedido desconocimiento de que nuestra ley es el papá de los pollitos, ¿no? He tenido oportunidad de leer un par de leyes en materia de derechos de autor a nivel global: la ley brasileña, la ley chilena, la ley colombiana, la ley española, la ley guatemalteca, la de Costa Rica, obviamente Estados Unidos, y la mexicana. Leerlas, no entenderlas en su contexto, por supuesto. No dije Argentina, sí, no. La práctica me llevó a leer esas leyes, ¿no? Estando en una empresa de retail hace un par de años, me tocó leerlas porque no había de otra. Un programa de cómputo, programadores que estaban en esos países, se requería registrar un código fuente en aquellos países, había que entender la legislación y cómo nos iban a hacer la transmisión de derechos a favor de esta empresa transnacional. Sin embargo, mi respuesta ante todos esos escenarios fue fundamental. Digo, ¿para qué sirve el tratar como de entender y de pronto volverme un experto en legislaciones internacionales y pretender que soy un increíble abogado de derechos de autor que entiende a la perfección la legislación guatemalteca, cuando tenemos una bellísima ley federal de derechos de autor que permite una correcta aplicación en el país, sobre todo tomando en consideración que el contrato iba a tener aplicación en el país, la explotación de la obra iba a ser en el país, el cesionario estaba en el país, con una razón social mexicana? Aquí lo único que cambiaba era la modalidad del autor, con una nacionalidad extranjera, ¿no? Ahí, por supuesto, yo platicando con el autor siempre fui muy claro. ¿Firmaste contrato con esta empresa, específicamente la mexicana? Sí, bueno, ya hay un contrato laboral de por medio que a lo mejor te permite ir por la vía de la obra por encargo. O en el otro escenario, explicarle de buena manera: mi ley te protege todavía más que la tuya. ¿Te gustas acoger de esa manera? Por supuesto también que con el superpoder de esta retail había poco escenario para el cual pudieran hacerse estos autores y programadores, ¿no? Y regresando a ese escenario, me parece que sería muy arriesgado pensar que lo que ocurre en el ciberespacio tiene que aplicar de la misma manera en el mundo offline. Cada escenario tiene un universo, tanto el offline como el online, y se requieren legislaciones, principios y entendimientos completamente diversos, ¿no? Y eso lo aplico no solamente para el universo de derechos de autor, sino todas las ramas del derecho. No es lo mismo un abogado penalista que se dedica a los delitos en la vida offline que aquel que se dedica a los delitos en la vida online. Al abogado de propiedad intelectual que se dedica a propiedad intelectual en el mundo online, al abogado de propiedad intelectual que se dedica al universo del ciberespacio, ¿no? Ahí es lo que me ha tocado vivir en este breve escenario, por lo cual consideraría un riesgo el tratar de unificarlo a través de un sistema que además a mí no me fascina, ¿no? Pero eso es una opinión completamente personal. La segunda pregunta que me hacía la maestra Quetzali: ¿qué opino sobre este sistema de detección de violaciones en materia de derechos de autor y de infracciones en materia de derechos de autor que funcionan a través de los metadatos? Y sobre todo pensando en este impulso que hacen inclusive estas plataformas sobre cualquier interés que pueda llegar a tener el propio titular en materia de derechos de autor, ¿no? Inclusive ya te avisan, como lo dije en mi breve participación: oye, ya iniciamos un procedimiento de derechos de autor, te aviso, ¿no? Para que sepas que ya hay pleito, pero te estoy ayudando, aquí soy papá YouTube y estoy cobijando tu obra. De manera puntual hay que hablarlo, ¿no? Hoy en día esta figura de los metadatos está modificando la estructura tan perfecta que nos vendía
YouTube a través de su sistema de partners y Content ID. Toda vez que esta figura de los metadatos y la manera en cómo se está manejando el algoritmo hoy en día es sumamente manipulable a través de la mano humana, ¿no? La mano del hombre puede manipular tanto metadatos como algoritmos. Y esos ejercicios no son de ciencia ficción, no implica ser un perito en informática para poder entender esos escenarios. Te lo pongo muy fácil. La foto que llegues a tomar el día de hoy, literalmente métete a un sistema como TinyEye, ponla en un buscador es un buscador de imágenes en reversa. Lo que te dice es, esta imagen se ha subido en otros espacios y hace un análisis, esa plataforma forense de la propia imagen y de sus metadatos a través de lo que se le conoce como punto .exif. Y viéndolo todavía en un escenario muchísimo más adecuado, estos metadatos pueden ser manipulados completamente por el ser humano. Yo, por ejemplo, a una fotografía que tome ahorita del grupo, puedo ponerle pornografía infantil, ¿no? Y los metadatos no son listos per se, se requieren alimentar, se requieren preparar. Y si yo pongo una fotografía del grupo con la etiqueta, aunque sea un archivo que yo tengo de esa manera en mi equipo, como pornografía infantil, los metadatos no van a entender la diferencia entre si era una broma, un sarcasmo, o un comentario de mal gusto, y automáticamente pueden llegar a detectarla, ¿no? El riesgo que ocurre con este sistema de protección y esta autocomposición que ofrece YouTube tiene riesgos, por supuesto. El primero de ellos, que solamente algunos dichosos tocados por el dedo divino de YouTube tienen acceso a este sistema, ¿no? Por supuesto que Luisito Comunica ya está más allá del bien y el mal, ¿no? En el cual esta plataforma de Content ID le agrega etiquetas, les agrega estas huellas digitales al contenido que suben cada uno de estos partners y lo coteja en tiempo real a través de estos metadatos con otros usuarios que estén cargando contenido en la plataforma. Aquí, por supuesto, que está el riesgo relacionado con el hecho de cómo está subiendo contenido la otra persona, el otro usuario o el otro perfil, en afán de poder defender un derecho sobre otro, sobre todo cuando hablamos de derechos económicos unos sobre otros. Ahí es donde YouTube pone en la balanza, ¿prefiero pelearme con Luisito Comunica o prefiero pelearme con CNN? ¿Eso tiene que ver con derechos de autor? Desafortunadamente no. Tiene que ver más con un interés político, económico por parte de la plataforma, en el cual, claro está, el sistema de autocomposición muestra que puede fallar. Como todos los sistemas creados por el humano, puede fallar. Con eso espero haber evadido de manera magistral lo que me preguntaba la maestra Quetzali. Muchas gracias.